¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo jueves aquí en 3 en 1 desde Radio Caput, siendo las 20:01 desde el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Martín Loza y con mi compañera aquí, Camila García, y quien les habla, Charo Álvarez. Les doy la bienvenida a este nuevo jueves, y a diferencia de otros programas, vamos a arrancar directo con la nota que tenemos preparada para el día de hoy. Es una nota internacional, para nosotros es una nota muy importante porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, y para eso tenemos a alguien que hemos contactado, que se trata de un exdiputado de México, es un exdiputado federal por la Acción Afirmativa Migrante y actual secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Estoy hablando de el señor Alejandro Robles. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. Muchísimas gracias por estar presente. Sabemos que están con una agenda muy, muy compleja, muy apretada, con muchas cuestiones políticas que resolver en la gestión. Pero bueno, en principio, nada, queríamos hablar un poco de lo que estuvo pasando esta semana, ¿no? Trump asumió el poder anunciando el arancel de 25% para todas las exportaciones de los países que no provengan de Estados Unidos. Eso complica mucho el panorama para México, dado que el 80% de las exportaciones pertenecen a Estados Unidos, con lo cual se abrió un canal de negociación y de diplomacia, digamos, cosida a mano, muy artesanal y con mucha paciencia, diplomacia, planificación por parte de la presidenta de los Estados Federales de México. Así que bueno, queríamos charlar un poco con vos de eso. Hoy nos enteramos que Trump al final dio vuelta atrás hasta abril, hasta el 12 de abril, el tema de los aranceles de 25% para México, pero además esto también despliega una serie de cuestiones a resolver junto con el país vecino que tienen que ver con la migración y con el narcotráfico. Así que bueno, quería que más o menos nos cuentes en qué estado estamos, cómo fue esa negociación y por qué para México es una oportunidad esto que está pasando de haber podido, aunque sea hasta el 12 de abril, quitar estos aranceles. Gracias, Camila. Pues ahora sí que no estamos en el mejor de los momentos. Sabíamos lo que se advertía al llegar Trump a la presidencia, lo que ha dicho lo ha estado cumpliendo. Todas sus órdenes ejecutivas pues han tenido como centro afectar a nuestro pueblo. Somos el favorito, el enemigo favorito, y por fortuna Trump se topa con una gran diplomática como es nuestra presidenta, una gran jefa de Estado. Puedes tú hacer una comparación, Camila, entre
cómo ha estado la relación y el trato de Donald Trump con Justin Trudeau, y tú puedes apreciar que Claudia ha sido muy patriótica, nacionalista, pero a la vez diplomática, no ha apelado a la estridencia. Tenemos este fin de semana una movilización como pueblo en torno a Claudia, la presidenta de la República, porque ella no está sola. Tenemos un gran consenso de reivindicar la dignidad de nuestro pueblo, y sabemos que nos tocó la de mala. Siempre se ha dicho en México que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero creo, sin lugar a dudas, que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ha hecho lo que está mejor. Creo que no podría haber ningún jefe de Estado sorteado esta situación, y vamos como movimiento, como Cuarta Transformación y como Pueblo de México el domingo a estar en el Zócalo, porque ha bajado bien el balón, ha hecho lo que corresponde, e insisto, hay mucho en juego. Nosotros, pese a que tiene mucho más antecedente con Canadá en la historia, está mucho más compenetrado nuestro pueblo con la economía estadounidense. Hay 40 millones de personas de origen mexicano viviendo allí, 11 millones que son nacidas en México, de las cuales entre 5 o 6 millones son mexicanos sin estatus migratorio, son indocumentados. Tenemos la red consular más grande del mundo en Estados Unidos. Estamos hablando de 53 oficinas consulares de nuestro país que están con una indicación por parte de la presidenta de la República, que es la asistencia consular precisamente a esos mexicanos que hoy se encuentran bajo ansiedad y estrés ante estas deportaciones sumarias, Camila. Entonces hay mucho juego para nosotros, y aunque parezca no sé, kafkiano esto, estamos con júbilo ante este aplazamiento, porque creemos que así va a estar Donald Trump, su estilo abusivo. Sabemos que va a ir en ese sentido, mes a mes, estar presionando, pero sin embargo yo creo que vamos a tomar nosotros, hacer de la crisis una oportunidad y poner mucho orden en el tema, porque sí, efectivamente, el Estado narcotraficante que se gestó previo a la llegada de la Cuarta Transformación tuvo que ver mucho con la corrupción de los gobiernos, Camila. Bueno, la presidenta de México tiene un 85% de imagen positiva. Digamos que por ahí un presidente de Latinoamérica no es algo muy convencional, eso habla muy bien de ella, pero también llamó la atención la respuesta de Trump en relación a los halagos, ¿no? que le ha dado a Claudia a partir del acuerdo y las veces que han hablado. Digamos, eso por ahí no es común para nosotros leer a Trump halagando quizás a otra persona o a otro dirigente político. En general tiene una postura mucho más ofensiva y agresiva en general. Y una de las cosas que se había planteado también a partir de este acuerdo era que se había puesto en duda la cuestión del encuentro del Zócalo del domingo, así que es muy importante que lo puedas mencionar como dijiste recién. Vamos a estar el domingo, sobre todo porque es una inquietud y una efervescencia que hay de parte del pueblo y de nuestro movimiento, porque ella no está sola. Uh-huh. Y gran parte de esta negociación, si te das cuenta cómo trata a Zelensky a Trudeau, es porque sabe que no, tú lo dijiste muy bien, 9 de cada 10 mexicanos están con ella. Uh-huh. En cambio, otros jefes de Estado tienen esa dolencia, que no tienen ese respaldo o ese consenso detrás, y nosotros queremos hacerlo muy patente, y va a ser en un sentido de alegría, de júbilo, el estar con nuestra presidenta, que ha permitido muchos de los cambios y está dando una pelea muy fuerte por ese Estado corrupto y ese Estado narcotraficante que nos dejó lo que llamamos el México del PRIAN o el México neoliberal. Sí, eso es muy importante, que en México haya una presidenta mujer, ¿no? En un país que siempre fue bastante patriarcal en las relaciones políticas, ¿no? Y los desafíos que también demanda
el hecho de ser mujer ante esa política un poco contra la que ustedes están tratando de cambiar la historia, así que eso es muy importante. Pero hay una parte que me gustó muchísimo de lo que está haciendo ella en todo el tema de la cuestión migrante. Hay algunos planes detallados, le queremos contar a los oyentes, de contención ante posibles problemáticas con Estados Unidos, que ella ya planificó, que se adelantó, porque ella se especializa en planificar políticas públicas. Uno es el programa México te abraza, que es la atención para migrantes en peligro de deportación, y el otro es el programa Plan México, que es un plan de reindustrialización de la economía para atraer inversiones extranjeras y depender menos del intercambio, ¿no? Digo, me parece que Morena está trabajando mucho el tema de la soberanía política y de que gobernar es dar trabajo, como decimos los peronistas en Argentina. Así que te quería preguntar cómo es el desarrollo de estos planes, si se popularizaron dentro de los compatriotas que están en Estados Unidos con peligro de deportación, y bueno, cuáles fueron las condiciones de negociación en esta cruzada que quiso hacer Trump, que ni bien asumió, renació todo el tema de poner un muro en la frontera, la cuestión de la soberanía política sobre la frontera y demás. Así es, y además la soberanía alimentaria, eliminando el tema del maíz transgénico. Sin maíz no hay país, es una consigna del movimiento social y que Claudia, la presidenta de la República, la ha traducido en mandato constitucional. El México te abraza es la ley de retorno para que todo aquel mexicano que se vea en condición de repatriado o deportado tenga la tranquilidad de que este México está cambiando, de que es otro país distinto al que lo expulsó. No es aquel país de la diáspora de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y estalló la guerrilla zapatista, ¿no? Entonces ha cambiado nuestro país y tiene esa convicción de que nuestros connacionales, al verse enfrentando una deportación, tengan la tranquilidad de que van a contar con seguridad social, con un trabajo, y eso es el trabajo coordinado que están realizando. Es una respuesta de Estado ante esta situación, y quiero darte una buena noticia: no ha sido la constante. Los centros de los albergues que están dispuestos para anfitrionar o para recibir a nuestros connacionales no están ni siquiera a la mitad. Esto es una buena noticia, y también en parte es por la defensa que están dando nuestros connacionales en territorio estadounidense y haciendo valer la cuarta, la quinta enmienda para evitar estas deportaciones sumarias ajenas al derecho que tiene todo ser humano y reconocido en propio territorio estadounidense. Hay el ICE ha tenido lo que le llaman la migra. Usualmente se ha visto incluso tenido que salir de los barrios, sobre todo en Chicago. Hay una gran preparación y capacitación en términos legales de nuestros connacionales, y eso también le ha complicado y no ha podido cumplir la meta para lograr esas deportaciones masivas, Camila. Ahí te quería preguntar, dentro de lo que es los objetivos gubernamentales que tiene Claudia y su gabinete y Morena, con respecto a la relación con América Latina. ¿Qué esperan de América Latina? Si va a haber un giro hacia los BRICS, en cuanto a lo que es negociación internacional y demás. Bueno, nosotros tenemos un gobierno hoy que apoya a Estados Unidos y que hoy por hoy estaría imposible poder tener una relación comercial y de hermandad como siempre la tuvimos históricamente con México. Pero bueno, quería saber en torno a América Latina qué políticas se planifican o cómo sería esa relación o cómo están esos acercamientos. Sin duda va a haber hay un trato y una convicción de fraternidad hacia. Nosotros tenemos como movimiento una pertenencia al sur, somos el sur, y el sueño bolivariano, ¿no? Tenemos mucho más en común. El tema de la dependencia pues es una circunstancia. Tenemos el destino y el principal mercado imperialista a un lado, y eso es el que genera. Eso es comprensible por lo que no vamos a tener un anuncio de México como miembro de BRICS. Entonces eso es de manera
natural, o en estos momentos no tenemos una condición de dar un paso hacia BRICS, al menos no se ha sugerido o no se tiene planteado, o no hemos escuchado para nada eso, y vamos a seguir viendo cómo Claudia, cómo la presidenta construye lo que le llama, lo que ha definido como el segundo piso de la cuarta transformación, que implica sacar más mexicanos de la condición de pobreza. López Obrador por primera vez sacó de la pobreza 10 millones de mexicanos, y en ese sentido va a seguir. Plan México tiene ese propósito de traer más inversión, de generar riqueza, el nearshoring también. Son planteamientos que están hoy, y tenemos cómo domar a la bestia, ¿no? El imperialismo. Eso es una gran tarea que nosotros tenemos. No quisiera comparar, pero realmente no es lo mismo la distancia que tiene Argentina, Chile, Brasil, a la que nosotros tenemos. Tenemos este nivel de compenetración, de dependencia, y es muy de reconocerse cómo ha estado Claudia, la presidenta, con determinación, con patriotismo, con mucho nacionalismo, pero con diplomacia, pues obteniendo estos cumplidos de parte de una persona que se la ha pasado ofendiendo a medio mundo, incluso a sus seguidores. Yo quería consultarte en relación a cómo fue que se fue construyendo, Modena, el partido, ¿no?, político, porque por lo que estuvimos viendo, comenzó como un movimiento, pasó a ser una asociación civil y después se constituyó en un partido político. No sé si es así como ha sido el origen. Y en ese sentido, desde un espacio de izquierda también, ¿cómo es esta cuestión de trabajar desde el territorio, desde la territorialidad, digamos, a poder llegar a ejercer, digamos, el poder con López Obrador primero y ahora con Claudia, con una continuidad también que no ha sido común en los países, por lo menos, que han tenido, digamos, gestiones más orientadas a la izquierda, ¿no? Cuesta mucho el tema de la continuidad también. Y en momentos donde los discursos de derecha, digamos, vienen creciendo, me interesa saber cómo lo fueron trabajando. Pues fueron la circunstancia, tú sabes, nuestro dirigente López Obrador fue tenaz. Hubo un momento de un pacto de donde se eliminó la oposición, lo que era el partido de izquierda, se entregó al sistema, que había sido el partido que había postulado López Obrador en 2006, cuando nos robaron la elección, que era el PRD. Uh-huh. El PRD hace una cosa que le llamaron el Pacto por México, donde fue la supresión de cualquier tipo de oposición, y ahí es cuando Andrés tiene esta decisión de dejar ese partido, dejar el PRD, y muchos detrás de él salimos a formar lo que hoy es Morena, uh-huh, unos antes que otros, pero eso es lo que sucedió. Nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador tuvo ese aplomo, donde dijo muchos, lo que era la dirigencia de ese partido decían: el sello es lo que cuenta, uh-huh, es el partido heredero del Partido Comunista, es el partido que postuló a Cárdenas, que estuvo a punto de arrebatarle el poder al PRI, pero se entregaron, ¿no? Se entregaron, se dieron, y esa fue la decisión, el punto de partida, el punto de quiebre que permitió el surgimiento, que irrumpe en las urnas en 2015, sacudiendo la Ciudad de México, que era el epicentro, que es a la fecha, del progresismo en nuestro país, y prácticamente se llevó la mitad de las alcaldías en ese momento, las más importantes, sin recursos. La gente salió y dijo: no estoy con el sistema, es el Estado fallido, es el Estado corrupto, es el Estado narcotraficante, vamos por los postulados de por el bien de todos, primero los pobres, y vamos a poner fin a la corrupción. Esas son las dos premisas capitales que permitieron el triunfo, lo que fue el preámbulo del 2018, que es la llegada de López Obrador a la presidencia, fue precisamente el debut de Morena como partido
en 2015 ganando estas importantes ciudades, la Ciudad de México y Jalapa, Nezahualcóyotl, ciudades muy importantes que con suela, saliva en nuestro periódico Regeneración, con eso se logró el despertar de las conciencias o lo que llamamos la resistencia civil pacífica. Sin ningún cristal roto se logró la gran hazaña de evitar que nos robaran la elección. Andrés Manuel había entendido la lección es, al sistema no le vamos a ganar por 1 o por 2 votos, al sistema tenemos que superarlo por mucho. Y es así como se cosecharon más de 30 millones de votos que permitió la llegada de López Obrador y ahora los 36 millones de votos que refrendaron el triunfo y consolidan a nuestro movimiento en México. Camila. Me interesa, bueno, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Alejandro Robles, ex diputado federal por la Acción Afirmativa Migrante y actual secretario para las mexicanas y mexicanos en el exterior del Comité Ejecutivo de Morena. Es muy interesante la experiencia de Morena. Yo sigo a López Obrador desde el año 2004, cuando fue su primera intendencia en la Ciudad de México. La verdad que fue todo un trabajo muy grande que tuvieron que hacer después de las experiencias fallidas de Vicente Fox, de Nieto, el otro, bueno, que fue bastante nefasto todo, Peña Nieto, ahí está, no me salía el nombre. Pero bueno, nada, fue un camino muy difícil, muy arduo, y el carácter movimentista creo que hoy es lo que importa a la hora de estar del lado de los problemas de la gente, ¿no? Yo te quería preguntar, una de las cuestiones principales, que bueno, fue materia de negociación con Trump y va a ser materia de negociación durante todo, es el tema del narcotráfico. Y una de las cosas de las estrategias de negociación que tuvo Claudia ahora con el tema de los aranceles y el narcotráfico es justamente poner sobre el tapete la cuestión de las armas, ¿no? De cómo los narcotraficantes obtienen las armas, y que en su mayoría ya era un laburo que había hecho Andrés Manuel López Obrador, discúlpame. Había hecho un trabajo bastante importante con respecto al tema de rastrear esta cuestión de las armamentistas y la relación con el narcotráfico. Claudia puso en la mesa ese tema, Trump lo tomó. Quería saber, cuál es el objetivo, cómo está esa instancia de negociación y cuáles son los objetivos en torno al tema del narcotráfico, que es el tema entre los muchos que tienen los mexicanos y las mexicanas de Morena en el gobierno. Primero se pone el énfasis en que ellos son el origen y el destino, ¿no? Y son quienes en esta práctica imperialista pues provocaron ese estado corrupto, sobornando a los políticos de ese régimen y que han sido llevados a la justicia, y que México y el actual gobierno de México no tiene ningún tipo de vínculo. Hay un antes y un después en 2018 y radica precisamente en llevar ante la justicia a cualquier capo de cuello blanco, le llamamos, a cualquier político que tenga identidad también con la mafia, y eso es, yo creo, lo que caracteriza el planteamiento de nuestro movimiento y ha hecho la diferencia, y además que le da la gran autoridad. Tú podrás apreciar cómo era el trato en su momento de Trump hacia Peña Nieto y cómo cambió cuando llegó la autoridad ética y moral de Andrés Manuel López Obrador, que se esperaba tuviera una relación complicada con Trump, y no fue así. También fue un trato hábil de parte de López Obrador, respetuoso, por más provocaciones que hemos recibido de Estados Unidos. Ha habido esa genialidad en la diplomacia. Andrés Manuel López Obrador, sin ser una persona que tuvo un par de viajes a Estados Unidos en toda su gestión, tuvo una interesante política exterior, y Claudia está teniendo ese mismo sentido, y con toda la disposición a que aquellas personas que están involucradas en el tráfico también sean llevadas ante la justicia, ¿no? Eso fue lo que
se termina con la llegada de la Cuarta Transformación. Ahí está el caso de Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública y se supo que era el jefe de los capos, y al día de hoy nosotros sostenemos que Felipe Calderón es el verdadero jefe de esa banda de traficantes, ¿no?, que estaban al servicio y que nosotros muchas veces hemos denunciado que es parte de los negocios de la propia DEA, ¿no? O sea, lo que sucede en México, como sucede en Latinoamérica, es totalmente premeditado. El consumo y la industria de armas y de drogas, pues son negocios imperialistas. No, teniendo en cuenta esto, quería saber el rol de la justicia, si se ha modificado en este tiempo en relación a cómo proceder ante estas situaciones, porque muchas veces la justicia puede estar en connivencia, ¿no?, con estas situaciones, y no sé cómo es que han trabajado en relación a que la justicia también cumpla, digamos, su función para lo cual está creada, ¿no?, que es juzgar. Nosotros acá estamos viviendo una situación acuciante después de que el presidente de la Nación nombrara 2 jueces de la Corte de manera completamente ilegítima, y todos esos casos llegan a la justicia, una justicia bastante injusta, que no, muy difícil de transformar sin voluntad política. Entonces también un poco preguntar qué tuvieron que hacer con la justicia para que obviamente funcione el sistema, porque es mucha negociación que tiene que haber con respecto a eso. Fíjate que cuando queríamos desmantelar el régimen neoliberal, nos encontramos con la invalidez, nos declaraban la invalidez de las reformas. La corte corrupta, una corte neoliberal, una corte que amparaba narcotraficantes, en fin. Esa corte hoy en México está en liquidación, está gracias a una reforma constitucional alcanzada con la mayoría calificada de las 2/3 partes, que es la condición que establece la propia Constitución para reformarla, pues liquidamos la Corte. El movimiento, sobre todo que veíamos ahí que anidaba la posibilidad del golpe blando, del golpe judicial, se hizo el llamado al pueblo en las urnas a darle el voto de confianza al movimiento para obtener este número de curules y escaños necesarios para liquidar la Corte, y el 1 de junio tenemos una elección extraordinaria para por primera vez en la historia votar con tener el voto universal, libre, secreto y directo para ministros, ministras, magistradas, magistrados y hasta jueces van a ser electos. Todo esto con el ánimo de que la justicia deje de ser una mercancía, para que la aplicación de la ley sea más allá de darle a cada quien lo suyo, sino darle más a quien más lo necesita, lo que llamamos el ex aequo et bono, que es la equidad, para que haya esa parte también razonable de igualar al que está desamparado. Por el bien de todos, primero los pobres, es la sentencia de nuestro movimiento, y la vamos a introducir en la jurisdicción en esta elección sin precedentes. La verdad que nos das una esperanza enorme, nosotros que estamos en el campo nacional y popular argentino en retroceso. Para terminar, nosotros estamos viviendo una situación muy acuciante, la militancia argentina, el peronismo, el movimiento nacional y popular, los partidos de izquierda, todas las conquistas y los derechos que hemos logrado. Éramos un país, y seguimos siéndolo, en torno a los derechos humanos ejemplar, en torno a la reparación de la memoria, en torno a un montón de políticas de Estado que hicimos, que propugnarnos desde nuestro gran movimiento nacional y popular. Hoy está todo en retroceso. Entonces, la experiencia de Claudia, de Andrés Manuel y de Morena es una esperanza para todos nosotros y nosotras que somos militantes en la Argentina. Y quería que nos dejes, para terminar, algún mensaje de esperanza de cómo reconstruir ese gran movimiento nacional y popular, del que ustedes seguramente se habrán inspirado también para ser lo que son hoy, y hacer las transformaciones necesarias de lo que necesita México para que sea un país más justo, más libre y más soberano, como decimos los peronistas. Así es. Bueno, quiero decirte que a nosotros nos costó bastante, llegamos tarde al siglo XXI, en lo que ustedes tuvieron gobiernos progresistas en la primera década. Nosotros, hasta cuando nos roban la elección en 2006, tardamos una década en insistir. O sea,
el 2018 es la llegada de nuestro país. Llegamos un poco tarde a la ola progresista, tan tarde que ustedes ya estaban en el rebote. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como es el movimiento con mucho puerta por puerta, a ras de piso, sin deshaciéndonos de toda la parafernalia que muchas veces la política se impone, y el amor al pueblo. Andrés Manuel lo deja en un libro que se llama Gracias, este legado a las nuevas generaciones de que es con pueblo, con más pueblo y más pueblo, es con el pueblo que se puede hacer el cambio, y esa es la tarea, estar entre el pueblo, dejar de estar nada más en las comilonas de la clase política, de tratar con solo políticos, sino estar con la gente, para la gente y con la convicción de servirle a la gente. Entonces, así es como López Obrador lo hizo, recorrió a lo largo y ancho de este país. Ese ejemplo lo siguió la doctora Claudia y nosotros como militantes. Es más, nuestra dirigencia ahorita, en estos momentos, Luisa María Alcalde y Carolina Rangel y Andrés Manuel López Beltrán están en ese mismo ánimo. De hecho, quiero decirte que vamos por 10 millones de afiliados, algo que es proporcionalmente similar a lo que es el Partido Comunista, que tiene 100 millones. Nosotros vamos por 10 millones de afiliaciones, llevamos en un par de meses 2 millones, y tenemos como meta enero del 2025 cumplir esos 10 millones de afiliados credencializados de Morena en el país y más allá de nuestro territorio nacional, incluyendo a la militancia del exterior, Camila. Entonces, esa es el tema, el casa por casa, el puerta por puerta, tocando corazones y removiendo las conciencias, teniendo como propósito que deben estar al frente quienes están siendo vejados, oprimidos y dejados atrás. Esa es la convicción de nuestro movimiento, y ese fue el consenso, y exhibir a quienes sean los corruptos, ¿no? El tema de la honestidad, de la ética en la política es lo que permitió lo que hoy es la cuarta transformación en nuestro país. Quería cerrar esta entrevista, Majo, discúlpame. Hay una frase de Perón que siempre releo, que me gustaría dejarte también como una sorpresa, un regalo. A ver, sensibilidad e imaginación es base para ver base para apreciar base para resolver y resolver base para actuar. Siempre base. Así que te agradecemos muchísimo. Queremos agradecer también a Kevin Ruiz, que nos posibilitó esta entrevista y este contacto. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Alejandro, el apellido Robles. Ahí está, perdón. Con Alejandro Robles, exdiputado federal por la Acción Afirmativa Migrante y actual secretario de Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Los vamos a volver a llamar. Muchísimas gracias por esta entrevista, que para nosotros era muy importante, y también animar a nuestros oyentes y oyentas que hoy estamos en un franco retroceso de las políticas sociales y de justicia social. Así que ver una experiencia de justicia social en México para nosotros es un ánimo y esperanzador. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Camila, y por supuesto a nuestro querido Kevin, que ha sido un ejemplo de mexicano en el exterior, radicado en una temporada con ustedes en Argentina. Gracias. Exactamente, gracias, nos vemos. Abrazo. Chao. Bueno, estábamos aquí con Alejandro Robles, exdiputado del movimiento Morena, del partido en México, y bueno, estamos súper esperanzadas. A mí cuando dijo que los miembros de la Corte se elegían por voto popular, se me puso la piel de gallina de la emoción. Tengo que decirlo. Que lograron una reforma constitucional. También, pero eso nada, es como un montón. Pero bueno, si México está haciendo la transformación después de todas esas experiencias fallidas neoliberales, de corrupción y demás,
creo que nosotros también tenemos que tener esperanza y que lo último que vamos a perder es la esperanza, ¿no? Totalmente. Así que hay que reconstruir el movimiento y puerta por puerta, volver a las orígenes, a las bases, al pueblo, a la gente, a la militancia y hacer lo que mejor sabemos hacer. Así que con esto nos vamos a una pausa. Sí, a una tanda y un poquito de un temita musical porque ya vamos a entrar a la segunda entrevista cuando volvamos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Escuchábamos de Eléctrico, porque hay que ponerle onda al jueves, que mañana es viernes. De Eléctrico de Babasónicos estábamos escuchando y ya volvemos aquí al piso en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput con la operación técnica de nuestro compañero Martín Loza, con quien me acompaña siempre Camila García y Diana Holguín, que le mandamos un beso, también. Que dentro en breve ya está volviendo, está calentando ahí motores. Y aparte aprovechamos una cosita nos que está escuchando, así que nos olvidamos de decir, mañana es la transmisión especial de Radio Caput el sábado. No, mañana es el lanzamiento de los... Mañana es la transmisión especial para lanzar la grilla de Radio Caput de este nuevo 2025. Acá hay un revuelo en esta radio, están preparando todo para mañana, para lanzar los próximos de los programas, digamos. Nosotros empezamos como tempranito, porque acá hay que completar y llenar y hay un montón de cosas nuevas que se vienen y no quiero dejar de decir que mañana no se pierdan esa transmisión porque va a haber un montón de cosas súper interesantes y los compañeros y compañeras que integran este hermoso equipo y grupo humano que yo considero familia, así que bueno, y quien lo dirige, Juan Martín Ramos Padilla, que también aprovecho porque ahora tengo el honor de presentar a nuestra entrevistada de esta noche, que es Silvia La Rufa, que nos pidió especialmente que le mandemos un saludo por parte de él y con ella vamos a hablar del tema de seguridad. Ella es ex secretaria de Articulación Federal de la Seguridad y actual directora del área de seguridad de iCiudad. Hola Silvia, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Ay, estamos muteada, me parece. A ver. Sí, no quería hacer ruido mientras hablaban. Buenas noches.
Por supuesto, un saludo para el director de la radio, para Juan Martín, y una alegría que estén desde el estudio Chicha Mariani, que estuve cuando fue inaugurada y que sabemos que la familia Ramos Padilla es impulsora de la búsqueda de la nieta de Chicha, aunque ella ya no esté físicamente con nosotros, y nosotras seguimos buscando esa nieta para que recupere su identidad, así que muchas gracias por esta entrevista. Bueno, Silvia, qué semanita con temas seguridad, ¿no? Renunció el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, seguimos con la crisis de los presidiarios, de los presos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se fugó un equipo entero de fútbol este año, 2025, o sea, más de 11 personas. 3 fugas, ¿no? 74 personas en el 2024 a través de 21 fugas. Recordamos a los oyentes que este tema ya lo estuvimos hablando con Claudia Neira la otra vez, legisladora de la ciudad. Vos formaste parte del Ministerio de Seguridad de la gestión pasada. Entonces, un poco lo que te quería preguntar, porque acá hay un lío total, salió Patricia Bullrich, asumió un nuevo ministro, que se llama Jiménez. También salió Patricia Bullrich de nuevo a pelearse con la gobernación de Jorge Macri. Son tus presos, hacete cargo. Jorge Macri le dice, no, son tus presos, son de la justicia federal. Bueno, en el medio siguen habiendo fugas y más fugas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué implica, o sea, por qué el sistema penitenciario está colapsado? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Y ¿qué pasa con esto de la transferencia de competencias y demás, que es el debate que hay entre Bullrich y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esta situación es el resultado de la falta de política penitenciaria del gobierno de la ciudad. Cuando la ciudad empieza a recibir competencias penales, esas competencias no son solo la posibilidad de juzgar, de investigar primero y de juzgar después a las personas que cometen esos delitos transferidos, sino también de hacerse cargo de la sanción, que en general es la privación de la libertad, que esos juicios generen. Al principio, como se habían transferido muy pocos delitos y delitos con penas que era muy difícil que alguien terminara detenido, había un acuerdo con el gobierno federal para que los o las detenidas fueran a las cárceles federales, fundamentalmente la cárcel de Devoto por una cuestión de cercanía geográfica, y también algunos, especialmente mujeres, iban a la cárcel de Seiza. Ahora, ya en el 2005, siendo yo diputada, estamos hablando de 20 años atrás, planteé una serie de proyectos vinculados con discutir cuál va a ser el rol de la pena, es decir, la ley de ejecución de la ciudad de Buenos Aires, cómo va a ser el servicio penitenciario, y fundamentalmente en aquel momento planteábamos que había tiempo para darnos estos debates de manera amplia, participativa, y de abordar la cuestión más vinculada al desarrollo urbano, que es donde va a haber una o varias unidades que tengan personas privadas de la libertad, porque esto trae siempre algún revuelo en los barrios. En el 2005 había un gobierno de otro color, o sea, no es que este es un planteo que le hacemos a Macri, este es un planteo que hacemos en relación a, si queremos autonomía, la autonomía implica un montón de cosas, no solo crear juzgados y fiscalías. Asume Macri, se aprueba un segundo convenio con muchos más delitos, algunos con penas más altas, lo cual era obvio que iba a aumentar la cantidad de personas privadas de la libertad por la justicia de la ciudad, y sin embargo se sigue sosteniendo aquel convenio del 2005, y cuando se sanciona la tercera ley que transfiere una importante cantidad de delitos, no todos, pero ya casi la mitad de las competencias penales, se siguió con ese convenio. Y obviamente la justicia federal también ve en el sistema penitenciario federal una situación de colapso, es decir, hay más presos federales que plazas. Entonces, si la ciudad no se hace cargo de sus detenidos, en algún momento la situación con el gobierno nacional iba a traer esto.
lo advertimos hace 20 años. El COVID aceleró los tiempos y el gobierno de la ciudad, el de Rodríguez Larreta y ahora el de Jorge Macri, siguió mirando para otro lado. Entonces ahora la fuga de los presos es una consecuencia natural de esa falta de decisión política y no hay, es un problema donde es difícil encontrar una solución para mañana, pero claro, la realidad es que ya ayer se tendrían que haber puesto a trabajar, el primer día que asumió Jorge Macri, para evitar estas situaciones, que no solamente atentan contra la política de seguridad, porque esas personas que están detenidas fuera de las condiciones recomendadas probablemente reincidan, sino que cuando se produce la fuga, generan un nuevo riesgo en ese barrio. claro. Entonces, toda su política es inconsistente. Y está claro que ahora nombrar a un policía como ministro, a recortar la visión de la seguridad, la cuestión meramente policial, con el poco conocimiento que tiene la policía respecto de la cuestión penitenciaria, es que vamos cada vez peor y en el corto plazo no va a haber respuesta al problema de las personas privadas de la libertad y de la posibilidad de fuga de los presos. Y en cuanto a infraestructura en relación a justamente esta posibilidad de planificación, ha habido algunos anuncios como que sí va a avanzar en algunas construcciones, pero son todas cosas que tampoco se fueron concretando. Entiendo que no son cuestiones que se realizan de un día para el otro, pero digamos eso también digamos no se concretó de alguna manera en este tiempo. En principio, el gobierno de Larreta, que se había comprometido en terrenos federales de la unidad en Marcos Paz, hacer un lugar, una unidad propia de la ciudad y no la concretó, y ahora Macri anuncia que va a retomar esas obras, que hay que ver cuánto falta y si finalmente las retoma o es un mero anuncio, como suele hacer, por ejemplo, con el subte F, y entonces la cantidad de problemas se sigue acumulando, porque además se votan leyes que hacen más, como la reiterancia, que hacen más difícil que una persona que está siendo investigada esté en su casa mientras ocurre el juicio, sino que se promueve la detención. Entonces, cada vez este problema se va a agravar. Los containers se ve que no resuelven la situación, ni siquiera coyunturalmente, y encima se han dado una política hacia sus vecinos, hacia las vecinas y los vecinos de la ciudad, que cuando se enteran que llega un container o que a lo mejor se construye una alcaidía, se ponen en guardia, no quieren saber nada y nadie del gobierno de la ciudad les da una respuesta o escucha cuáles son sus inquietudes. Sí, los datos son alarmantes. Hay un policía cada 60 presos. O sea, hacen un boquete, salen todos juntos y el policía, ¿qué puede hacer? O sea, no por justificarlo, ¿no? Digo, pero son 2.500 presos cuando tenemos 1.000 plazas, en realidad, nada más. Digo, es alarmante la situación. Y yo lo que te quería preguntar... Esas 1.000 plazas son para pasar, o sea, mientras hacen averiguación de antecedentes, tienen que estar detenidos 72 horas, pero no para cumplir condenas. Y el personal policial, por la ley de seguridad, no cumple tareas penitenciarias. Entonces, no tienen la capacitación. No es solamente una cuestión de cantidad, que obviamente, como vos lo planteaste, es lógico el problema, sino que además no es ni su tarea, ni están preparados para eso, y distraigo recursos de la prevención y la disuasión policial. Claro, exactamente. La pelea que hay, bueno, muy graciosa entre Bullrich y el gobierno de la ciudad, esos tweets van, tweets vienen, porque ahora la política pasa por los tweets. ¿Vos crees que tiene que ver sí o sí con... bueno, esto de revolearse los presos, como digo yo, de no, hacete cargo de tus presos, no, son tus presos, no esto, no lo otro, por esto de las competencias que explicabas recién? ¿Crees que ahí hay un trasfondo político entre la interna pro o crees que realmente hay algo de verdad en los dos argumentos? No, claramente dirimen la interna con todos los temas de gestión que aparecen. Este es... como el que les da más argumentos técnicos para echarse el problema uno a otro. La verdad que es un problema del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque si hay presos federales van a ir a las cárceles federales y hoy los que están privados de su libertad por
la justicia local irían a las comisarías. O sea que el problema es del gobierno de Jorge Macri. Pero hay esta relación de tensión porque no se hizo de manera planificada y entonces Patricia Bullrich dirime su interna con Mauricio Macri a través de Jorge Macri y lo terminamos pagando las vecinas y los vecinos de la ciudad. Basta de internas, resuelvan los problemas, echar al ministro era casi algo cantado. Nosotros cuando lo vimos en la legislatura dijimos, parece que está opinando una persona que no tiene responsabilidad, o sea, describía una situación sin quitarle, sin querer dibujarla esa situación, pero como si él no tuviera ninguna responsabilidad. Entonces, el paso siguiente era pedirle la renuncia, pero con eso no alcanza. Lo que hay que hacer es tener decisión política y está claro que Jorge Macri no tiene idea de qué hacer con la política penitenciaria y Patricia Bullrich aprovecha esa situación para llevar agua para su molino. Waldo Wolf también había venido criticando la cuestión de la intervención de Patricia Bullrich en relación a las manifestaciones, digamos, cuando se hacen manifestaciones y demás, y la intervención de la Policía Federal. Ahí también, digamos, venían teniendo un cruce que entiendo que tiene que ver con la propia interna y con cuestiones pendientes que tienen entre ellos, pero en relación a esta nueva designación, digamos, más allá de ser un policía, ¿hay alguna referencia o cómo se eligió a esta persona? ¿Tenés alguna información con respecto a esto? ¿Cómo llegaron a este Jiménez? Sí, me parece interesante lo que señalaste, de que no es que le decimos que porque es policía no podría ser ministro. Lo que decimos es que tiene una mirada parcializada de toda su labor policial y que hoy justamente no es que está en cuestión la cuestión policial, valga la redundancia. Entonces, a lo mejor era momento de alguien con una cabeza un poco más amplia, con una trayectoria más amplia. Ahora, cuando hablamos de Jiménez en particular, salió por todos lados que él fue investigado por su rol en la represión en el Borda, allá ya hace unos 15 años, él como miembro de la policía, y que propuso un acuerdo con las partes damnificadas, es decir, que reconoció su mal accionar, y en segunda instancia la pena, o sea, no se lo aceptaron. O sea, el juez había dicho que sí a lo que él proponía y después, cuando se llega al segundo paso, le dijeron que no, entonces está en un limbo. Así que él asume con un cuestionamiento judicial, pero con un alto cuestionamiento sobre su legitimidad y fundamentalmente sobre el accionar policial. No es que es una causa respecto de un auto que no lo vendió con los papeles en regla. No, claro, entonces, vinculado con la su verdad función. Está exactamente, que no es lo que necesita la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires necesita un ministro o una ministra con una visión integral del problema, que entienda la cuestión de los temas penitenciarios, que es el problema que se ve, pero la ciudad de Buenos Aires ha mantenido en estos últimos 8 años de gobierno de Rodríguez Larreta y este año y pico de Jorge Macri, los niveles de robo y hurtos en la misma cantidad, triplican la cantidad de robos y hurtos promedios a nivel nacional. Es la jurisdicción con el peor índice de delitos contra la propiedad. Entonces hay que trabajar fuertemente contra los mercados ilegales, con disuasión policial, haciendo más interactivo el mapa del delito para pensar el despliegue policial. Y un ministro que asume con este cuestionamiento realmente empieza con el pie izquierdo. Silvia, te voy a cambiar de tema, porque la seguridad esta semana fue un tema con lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires y el ida y vuelta que tuvo el presidente de la Nación con Axel Kicillof.
Bueno, vos tuviste una experiencia muy, muy fuerte con el tema de la pandemia, cuando fuiste parte del Ministerio de Seguridad, y la importancia de la articulación entre nación y las provincias en políticas de seguridad. Quería preguntarte específicamente que tenemos dos situaciones complejas, ¿no?, que quería que expliques así rápidamente. La primera es el tema de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, y la segunda es la necesidad del nivel de articulación interjurisdiccional para obviamente solucionar los problemas que aquejan a las diferentes provincias. Quería que, bueno, nos expliques un poquito eso, la importancia de ese dinero para la provincia, por qué es importante lo que dice Axel y por qué es importante la articulación con el Poder Ejecutivo Nacional. Está claro que Axel Kicillof y por lo tanto los vecinos de la provincia de Buenos Aires son el rival más importante de Javier Milei, y entonces el primer día decidió quitarle ese fondo destinado a las políticas de seguridad, que además se distribuían entre los municipios, pero a pesar de eso el gobernador pudo colaborar con la situación en Santa Fe respecto de la cantidad de homicidios que había en Rosario el año pasado, y también pudo colaborar con los incendios en el sur este año, con esa quita tan importante. Ese es un dinero que la provincia de Buenos Aires tiene que recuperar, que tiene que ver con una discusión histórica de la ley de coparticipación que no se logró poner en debate después de la reforma del 94. Y la verdad es que el primero fue quitarle la plata, el último que vimos es amenazar con la intervención federal en una provincia que está completamente ordenada, que tiene situaciones de inseguridad como cualquiera otra de las 23 jurisdicciones. De hecho, tiene índices de robos y hurtos más bajos que los de la ciudad de Buenos Aires, no así en el caso de los homicidios, pero que en general se encuentra en la mitad de la tabla del país. Es decir, no hay una situación que ameritase de ninguna manera ni a que el gobernador declare la emergencia, ni mucho menos que a alguien se le pueda ocurrir la intervención federal. Tiene un Ministerio de Seguridad en funcionamiento, una policía que cumple sus funciones, después cada uno y cada una tiene su mirada sobre esa política, pero la verdad es que no hay ningún elemento para que ni simbólica ni realmente se hable de intervención federal. Es inadmisible, es algo que toda la dirigencia política tiene que estar en contra, porque atenta contra el sistema federal, no solo contra la provincia de Buenos Aires. Creo que en términos generales se dejaron de lado las diferencias partidarias y todo el sistema político fue bastante claro en que no correspondía de ninguna manera una amenaza de ese estilo. Y hay que seguir profundizando esas relaciones de cooperación. Es muy difícil una provincia como Buenos Aires, que limita con otras 6 provincias, que tiene un conurbano muy poblado, con diferentes situaciones económicas, que se pueda arreglar solo. Eso no, sí. Por más que sean competencias federales o provinciales, eso son cuestiones técnicas que hacen más que nada la justicia. Después la gente necesita soluciones. El gobierno de Axel Kicillof propone una batería de acciones, pero obviamente si lo pudiera hacer en coordinación con el gobierno federal, los resultados serían todavía mejores. Bueno, Silvia, se nos está acabando el programa, súper interesante todo. Te vamos a volver a llamar porque está todo muy, muy a flor de piel. Les contamos a los oyentes que estábamos hablando con Silvia Larrufa, que fue secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, exsecretaria, de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y actual directora del área de Seguridad y Ciudad, que hacen unos muy buenos informes. Entren al Instituto de iCiudad, que tienen informes de diversos temas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, nos vamos a volver a contactar.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos el sábado marchando por los derechos de las mujeres. Exactamente, nos Allá vemos el estaremos. sábado en la lucha. Chau, nos vemos, Silvia. Bueno, teníamos un picadito de temas. Sí, pero nos llegamos, nos están cortando, acá nos tenemos que ir. Está el programa que viene. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Los invitamos a que sigan la transmisión del día viernes y vamos a anunciar prontamente que el sábado se viene algo importante aquí también en Caput con una transmisión especial de las mujeres por el 8M. Buenas noches y hasta el jueves próximo. Nos vemos. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria.